Corren vientos de cambios para Leandro el Chino Leunis. En el plano personal, hace apenas 5 meses se separó de Karin Rodríguez, la madre de su hija Delfina, con quien compartió los últimos 14 años de su vida. Y, en el plano profesional, acaba de debutar al frente de Morphy junto a Zaira Nara, el ciclo de Telefe que ya tuvo como conductores a Gerardo Rocín y Damián de Santo. ¿Cómo encaraste este nuevo desafío? Es un formato probado, y yo me sumé a una estructura que funciona muy bien. Así que me siento muy confiado y, a la vez, muy comprometido. Fui durante todo el mes de enero al programa, con mi mate y mi termo, para ver cómo era la energía del grupo, y me encantó. También he ido como invitado a Morphy y siempre lo disfruté. Pero, además, formo parte de la familia de Telefe hace 5 años, así que tengo muchas expectativas con este nuevo proyecto. Cada conductor le ha puesto su impronta al programa, sí. Yo creo que lo que le voy a dar es mi energía y mi experiencia. Posiblemente le pongamos un toque más musical, que es lo que a mí me encanta por mis años de radio. Y porque, si bien no puedo decir que soy músico, porque sería un chanta, yo toco la batería. ¿Despuntas el vicio? Claro. Además, yo cuando cocino en mi casa siempre pongo música. ¿Cocinas? Sí. No soy un campeón del mundo, pero me defiendo en la cocina. Siempre digo que mis hermanos son mucho más desenvueltos que yo. Nosotros somos 5 varones y yo soy el peor de todos, por decirlo de alguna manera. Pero todos somos buenos cocineros. Mamá les enseñó. Mi vieja es una genia cocinando y nos dio una base. Pero, además, yo vivo solo desde los 20 años, cuando me independicé, así que siempre tuve que arreglármelas en la cocina. Y te resuelvo una comida. Puedo hacer milanesas con papas fritas, fideos con tuco, pastel de papas, empanadas. ¿Tu hija qué te pide? Delfina es todo un tema. Ella tiene 9 años y la alimentación de los chicos es complicada. Así que en el programa también vamos a hablar de cómo hacer para que nuestros chicos coman variado, con frutas y verduras. Mi hija, por ejemplo, podría vivir a fideos con manteca y patitas de pollo, pero yo estoy tratando de ampliar un poquito su espectro de alimentación cocinando otro tipo de platos. ¿También sos de cocinar cuando tenés una cita con una chica? Y, sí, ahora, quizá, estoy un poco más tranquilo en ese sentido y cocino más para mi hija. Pero remontándome a mis años mozos, siempre me defendí. A mí me gusta mucho recibir gente en casa y agasajarla con una rica entradita, una buena comida y un buen vino. Sean amigos, familia o lo que sea, hablábamos de las chicas. Puntualmente, ¿te soy honesto? En este momento, a la única chica que agasajo es a mi hija. ¿Seguís solo? Sí. Estoy en un momento en el que estoy conectándome conmigo mismo.
Después de 14 años en pareja, no es fácil acomodarse a la nueva vida. Gracias a Dios, tengo una relación excelente con Karin, porque no es que nos separamos por un conflicto puntual. Así que nos llevamos muy bien y tenemos en claro que la prioridad, obviamente, es la felicidad de nuestra hija. ¿Eso significa que no están cerradas las puertas de una reconciliación? No, simplemente que no estoy pensando en relacionarme con alguien en este momento. Estoy tranquilo, reencontrándome conmigo, lo mismo que le pasa a cualquier persona que está en una situación como la mía. En definitiva, soy un ser humano como cualquier otro, y te costó reacomodarte. Siempre es un desafío, pero la voy llevando. La sociedad cambió mucho en los últimos 14 años, sí. E imagino que ahora deben ser las chicas las que te encaran a vos, ¿o me equivoco? A mí eso me pasó siempre. Incluso, estando casado me encaraban, así que es una energía que no me resulta ajena. Pero yo soy un tipo bastante reservado en cuanto a la intimidad y la gente también me aborda de esa manera. De vez en cuando sí hay alguna cosa zarpada, pero en general es bastante tranquilo el tema. ¿Y no te descoloca cuando una mujer te encara? ¿Para nada? No me sorprende que me encaren las chicas, los chicos, yo recibo propuestas de todo tipo. Y, cuando es con respeto, la mejor de mi parte. Pero por el momento estoy muy enfocado en esta etapa de mi vida, en mi hija, y en tratar de ser lo más feliz posible. Seguí leyendo. Pico Mónaco y Mariano Zabaleta no estarán en Con Amigos Así, con el Pollo Álvarez. Los motivos: cuánto vale el alquiler y la compra de la mansión de Claudio Paul Canigia y Mariana Nanis en Marbella.